Bueno, esta era la propuesta de don Carlos Peñafort y de Victoria para el espacio, hablar un poco de sistemas disruptivos. Así que bueno, vamos a enfocar para ese lado. No es que ya haya terminado, pero primero quería agradecerles por la invitación y por, digamos, la posibilidad de estar con ustedes compartiendo este rato y de poder contarles algunas cosas de mis aprendizajes, por lo menos que creo que son interesantes. Así que por lo menos para sumar una mirada y por ahí les deja alguna idea o alguna inquietud. Cuando hablamos de disrupciones, existen un montón de modelos de disrupciones en series temporales es lo más típico. En esta, por ejemplo, voy a activar el puntero. En esta, que es una recta en un eje de tiempo, acá claramente no hay ninguna disrupción. Hay los modelos de disrupción tecnológica, principalmente cuando creemos que son tecnologías como las actuales, como las digitales, que son exponenciales, que en algún momento tienen un cambio de tendencia muy fuerte, o series que tienen algún quiebre. Pero básicamente cuando hablamos de disrupciones hablamos de cambios fuertes de tendencia o de dirección, ¿no? Entonces, yo pensaba, digo, bueno, a ver, pensando un poco en el tiempo y yéndonos un poco para atrás, acá pongo un ejemplo de evolución del mismo vehículo, del F100, año 54 versus 2018. Y a simple vista se ve una evolución, pero capaz que las disrupciones no están en el concepto de la camioneta, ¿no? Las dos tienen un chasis, un motor, una transmisión, cuatro ruedas. Sin embargo, hay un montón de cosas que son muy diferentes. El piloto automático, la asistencia de conducción, un montón de otras cosas que claramente la viejita no la tenía, ¿no? Y cuando vamos a la ganadería, pasan cosas parecidas. Ahí a la izquierda elegí el mismo periodo, 54-2018, el toro de la izquierda es gran campeón Angus de la feria de Sydney, de Australia, y el de la derecha es el gran campeón de Palermo de 2018. Y más allá, peluquería más, peluquería menos, kilo más, kilo menos, este, cualquiera de los dos toros son excelentes toros, y cualquiera de los dos animales entiendo que deberían cumplir una función relativamente parecida y tener un efecto hasta bastante similar en el rodeo, ¿no? Entonces, eh, acá viene entonces la cuestión, ¿no? ¿Se puede ser disruptivo en ganadería, donde todo pasa de una forma por ahí hasta lenta, por una cuestión biológica? Y por un montón de cosas que tienen que ver con nuestro contexto país, ni les cuento lo que estamos viviendo ahora, pero cómo serlo, ¿no? Cómo serlo. Parece que tengo un amigo también, colega de CREA, eh, que decía que la última disrupción de los últimos siglos y pico de la ganadería había sido el alambre y el molino, que después de ahí habían sido todas mejoras marginales, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un cambio de época y en un cambio de era, donde se vienen muchas disrupciones y quiero contarles algunas. Las disrupciones yo creo que sí que son posibles en ganadería, pese a que la vaca sigue teniendo cuatro patas, sigue comiendo y siguen pasando un montón de cosas que son igual a lo que pasó siempre, pero depende de la capacidad creativa que nosotros tengamos como decisores en el sistema, como asesores para resolver problemas, y no tanto del contexto,
porque la realidad es que el contexto, los problemas, las restricciones siempre van a estar, en mayor o menor medida, acá, Estados Unidos, Australia, Canadá, Europa, lo que sea, siempre hay problemas, siempre hay restricciones, entonces la creatividad justamente tiene que ver con la posibilidad de buscar o de encontrar nuevas soluciones a los problemas o a las barreras que se van presentando. Mi enfoque de hoy quería centrarlo en 3 aspectos o contarles 3 cosas como ejemplo y como para por ahí ver si a partir de esto podemos eh, abrir un poco el intercambio, la discusión. El primero tiene que ver con un enfoque de sistema de producción, el segundo tiene que ver con la gestión de procesos y el tercero tiene que ver con las personas, con la gestión de equipos de trabajo. Vamos al primero, sistemas de producción. Acá no sé si está el chat habilitado. Sí, está habilitado. Bien, ahora ahí lo corrí para el costado para poder verlo. No sé si pueden habilitar los micrófonos o no, pero podemos detectar, o sea, en bovinos, podemos detectar más del 100% sin mechiceras, ¿no? Y esto es la primer pregunta. O sea, nos estás preguntando a todos nosotros si podemos destetar. Sí, don Carlos, ¿usted qué opina? ¿Podemos A detectar más ver, del 100% sin no me haga, no. Si quiere le sin digo, pero pisar me el palito? gustaría que el público sea el que No. diga. Si puede ser, abran el micrófono. Eso es lo que estoy diciendo, nada más. Me dijiste las condiciones sin mellicera. No, perfecto. Entonces No, abriste grande, listo. O escriben en el chat o abran el micrófono y digan. Lo importante es decir ahora, si no, ¿cierto? avanzamos. Esta pregunta puede ser en la IPF, te pregunten eso. Un día en un IPF te preguntan, che, ¿puedo estar más del 100%? Escucho. Si inició una nueva encuesta, no sé quién abrió la encuesta, pero... Yo la inicié, es la primera vez que lo hago, vamos a ver si funciona, empiecen a contestar, a ver. Bueno, no, yo esperaba una respuesta más rápida antes que una encuesta, así que no sé, a ver cómo va la encuesta esta. No se puede. Bueno, ahí tenemos un primero, dice que no se puede. Ahí van 5 que dicen que no. 6. Hasta ahora el 100% están diciendo que no se puede. Opino que Bien, no eso es lo se que me puede. Bueno, gustaba. listo, José. Entonces, eso es lo que me gustaba, porque justamente entonces acá lo que se plantea es un cambio de paradigma y una disrupción. Entonces yo le voy a contar cómo sí se puede detectar más del 100%. Y tiene que ver con un cambio de enfoque, no con un cambio de biología. No hay que hacer ingeniería genética, no hay que cambiar la vaca, no hay que hacer nada raro. El cambio de enfoque tiene que ver con desprendernos de un paradigma que es el que traemos arraigado de la facultad, de los libros de Cría, de Carrillo y algún otro más, que tiene que ver con esta máxima que parece escrita en piedra, que dice que el objetivo de producción para una vaca de cría es dar un ternero por vaca por año, ¿no? Pero vamos a desafiar un poquito esa idea. Volviendo para acá, porque me cambié ahí. Ahí estamos. Productividad en cría. Básicamente la productividad en cría la podemos resumir sin hacer muchas cuentas raras y suponiendo que el descarte, la entrada y salida de vacas, que el rodeo de vientre se mantiene constante, básicamente es la producción de terneros, la producción neta de terneros por el peso del destete del ternero. O sea, si todo lo demás se mantiene constante, esto sería el equivalente o es una aproximación bastante buena de lo que sería la productividad del rodeo. Y la producción de carne entonces acá sería básicamente el porcentaje de destete por el peso del destete. Aquí estamos bastante bien, ¿no? O sea, donde estamos viendo acá, lo podemos ver cada 100 vacas, vemos exactamente lo mismo. ¿Sí? Y la eficiencia de stock, para que después capaz que nos metemos un cachito,
es la producción de carne sobre el stock medio, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar estas formulitas acá para ir retomándolas o desarmándolas de partes. Entonces, básicamente esto, que es la producción de carne, depende de estas dos variables, ¿no? El destete y el peso del destete. La cuestión es, si alguna vez escucharon hablar del concepto tasa de destete, ¿no? Y ahora se empieza a hablar de otras cosas raras como calidad de preñez. Bueno, yo lo que le quiero introducir es una visión de sistema y de dinámica de sistemas asociado a lo que es dinámica de población. Pasamos por la facultad, estudiamos en algún momento dinámica de poblaciones, en ecología o en plagas o lo que sea. Bueno, vamos a aplicar algunos conceptos parecidos a lo que es ganadería. La diferencia básicamente es que nosotros estamos acostumbrados a hablar de porcentaje de destete. Digamos, porcentaje de destete es la cantidad de terneros destetados sobre las vacas entoradas. Hasta ahí no hay mucha complicación, es lo que manejamos siempre. Cuando pasamos a hablar de tasa de destete, hay una unidad de tiempo, ¿no? Y para nosotros la fórmula más usada y la fórmula más simple es el porcentaje de destete por la cantidad de días que tiene el año, dividido el intervalo entre partos en días promedio del rodeo. ¿Bien? Donde ese porcentaje de destete es parte del numerador de la división, y ahí está el intervalo entre partos, calculado como el promedio del intervalo entre partos de todas las vacas del rodeo. Y de esto hay bastantes trabajos, hay bastantes publicaciones, pero acá hay una cuestión, ¿no? Si vamos a un ejemplito bastante simple, es que si yo tengo, por ejemplo, que haga todo recontra bien, que hay campos que hacen todo recontra bien y están en esos niveles, destetando, por ejemplo, 95% con un intervalo entre parto de 365 días, la tasa anual de destete es 95%. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si mi intervalo entre partos yo lo llevo al mínimo, reduciendo, suponiendo que todas las vacas las llevo a un anestro posparto mínimo, de que sean 2 celos, una vez que haya parido, que hay muchos trabajos que han, digamos, sobre todo en Estados Unidos, de un par de veterinarios que con algunos cientos de miles de casos analizados, que creo que después les voy a dejar algunas citas, donde hay los casos mínimos de intervalo entre parto, sobre todo vaca británica de carne, hay muchos reportes del orden de 320, 330 días, ¿bien? 284 más o menos lo que sea el desvío, 3, 4 de gestación, más el anestro posparto y una altísima fertilidad en el primer celo después. Entonces, si esto es así, 95% de porcentaje de destete por 365 dividido 326, la tasa anual de destete es de 106%. Y esto para nosotros nos suena un poquito raro, pero si lo llevamos a cerdos o si lo llevamos a tambo, en sistemas donde no nos interesa o están desacoplados de la oferta forrajera y no estamos buscando la sincronía entre la curva de demanda y la curva de oferta de pasto y todo lo demás, empieza a tener otro sentido. Y esto para nosotros en la zona donde están ustedes, y de acuerdo a un trabajito que alguna vez hicimos con Vicky, con Victoria, para un grupo CREA de la zona, donde el 60 o el casi 70% de los requerimientos totales del rodeo de cría en campos que habían pasado de ser ganaderos a ser mixtos, con mucha agricultura y con mucho silaje de maíz, se daba en ensenadas, de silajes de autoconsumo y demás. Entonces, la primera pregunta que tuvimos ahí es decir, bueno, pensando en esto como sistema, ¿tiene sentido tener estacionado el servicio? ¿Tiene sentido esperar que todas las vacas tengan servicio en un momento o las podemos ir preñando antes? ¿Podemos ampliar el plazo de producción? Esto en otras partes del mundo sí pasa, que después les voy a contar algún otro ejemplo. Al revés pasa lo mismo, o sea, si tengo, que este es otro cuento, 95% de destete, pero tengo un intervalo entre parto de 385 días, en realidad mi tasa anual de destete es 90, no es 95. ¿Sí?
Y eso, un correlato con algo que me pasaba bastante seguido, que es ir a campos, normalmente son los campos que tienen 80-85% de preñez, son los que tienen 90, tampoco los que tienen 70, que la preñez más o menos se mantiene en el tiempo, pero el tacto lo hacen todos los años 10-15 días más tarde. Entonces, ¿y qué es lo que está pasando ahí? Se está corriendo la cabeza de preñez y la cabeza de parición. Y entonces la tasa de preñez, y en realidad lo que está pasando es que el intervalo entre partos se está alargando. Y en algún momento, ¿qué es lo que pasa? No tienen 90 porque hay un montón de vacas que al tercer, cuarto año de haberse corrido su fecha de parición quedan fuera del servicio y no se preñan. Entonces, bueno, este es un enfoque un poquito diferente para pensar que podemos hacer algunas cosas distintas. ¿Qué cosas distintas? Ahí les dejo la parte de la literatura de las que les hablaba arriba, que creo que está bastante buena, que básicamente tiene que ver con la nutrición de la vaca, que es otro cuco de los grandes en ganadería de cría en Argentina, donde yo por lo menos en la facultad estudié con libros en los cuales tenían una especie de ideología que era ver hasta cuándo podíamos matar de hambre la vaca sin que deje de preñarse, ¿no? Con todo lo que hoy eso implica en la productividad futura, nutrición temprana, programación fetal y un montón de cosas que ya sabemos, que en otras partes del mundo no se hace tan así. Entonces, básicamente quería contarles que el intervalo entre partos tiene básicamente dos componentes, que es la duración, dado suponiendo que la gestación, el tiempo de gestación es constante, la duración del anestro posparto y la tasa de fertilidad de los celos, y básicamente la duración del anestro posparto, según la mayoría de estos trabajos, está explicado por la condición corporal de la vaca al momento del parto, y la tasa de fertilidad de los celos, hablando de vacas sanas y todo lo demás, por el plano nutricional al momento del servicio, ¿no? Entonces, esas curvitas, y esto acá nos estamos metiendo ya en esto que ahora llaman calidad de preñez, que tiene que ver para mí con la dinámica de sistemas. Lo que les muestro acá es, por ejemplo, estas barritas son tiempos. Esto es una simulación de un rodeo simulando todas las vacas y viendo de acuerdo a la condición corporal y todo lo demás en qué momento se preñaría cada uno y contándoles estos indicadores. Entonces, la barra naranja es la preñez del primer año y la barra azul es la preñez del segundo año por decenas de lo que dura el tiempo de servicio, ¿no? Y esto es simulando que tengan un anestro posparto de 2 celos de 42 días y una tasa de fertilidad de los celos del 50%, ¿no? Entonces, si esto es así y no hay vacas infértiles, en un servicio de 90 días se debería preñar prácticamente todo el rodeo. Y si eso es así, la tasa de preñez anual debería estar arriba del 100%. Y esto como se ve, y que al año siguiente deberíamos tener más concentrada la cabeza de parición y más parición al principio. Esto, acá no hay recambio, acá no hay entrada de vaquillonas, que es el otro engaño que normalmente hacemos los ganaderos, es sacamos toda la vaca, metemos un montón de vaquillonas, las preñamos todas temprano y corremos de vuelta a la cabeza y estamos ahí otra vez, ¿no? Esto es suponiendo un anestro posparto de 42 días, una tasa de fertilidad de 30 días, la curva de parición del segundo año se parece bastante a la del primer año, ¿no? Y el intervalo entre partos es parecido a 365 días, y acá, aún teniendo todas las vacas fértiles, los 90 días de servicio nos alcanza para preñar el 93%, 93,5% de las vacas. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, o sea, las que digamos, con un anestro posparto de 42 días, con esta tasa de preñez, y de cada una de las vacas que va entrando en celo se preña el 30%, no llegan a tener suficientes oportunidades para que se preñen todas, que en el caso anterior sí la tenían. Y vamos a una situación distinta, donde tenemos anestros posparto de 84 días y tasa de fertilidad muy altas, que esto es bastante típico en algunos lugares de la pampa húmeda, donde las vacas paren muy flacas y comen muy bien después.
Fíjense cómo se separan las curvas de parición. Y esto es lo que terminamos corrigiendo después, agregando a la población el grupo de vaquillonas que se preñan cabeza, ¿no? Pero acá fíjense que la preñez total va a estar lo mismo en el orden de 92%, pero la tasa de preñez va a estar en el de 87%. Y fíjense cómo se separan, ¿no?, las curvas. Y si acá estamos con anestro posparto de 84 días, o sea, el equivalente a 4 celos y una tasa de fertilidad del 30%, ya acá no hay forma de que la preñez supere el 75-76%, porque no hay suficientes chances para que la vaca se preñe. Y la tasa anual de preñez va a estar en el orden del 70%. Y esto es una situación que acá aparece, no, pero eso no. Y esto es muy frecuente. Estos son los rodeos que, sumándole las vaquillonas, normalmente son los que andan en el orden de 80% de preñez. Peso al destete, hay que contarle 2 o 3 cositas, pero básicamente esto tiene que ver, y de vuelta, llevando esto a lo que es dinámica de poblaciones, básicamente el peso al destete por cabeza va a ser el peso cual nació por la ganancia de peso vivo total en ese tiempo entre el nacimiento y el destete, o sea, que es la otra parte. Pero esto, a ver, lo que es el peso nacimiento va a tener que ver bastante con la genética, con el frame, con la nutrición en el último tercio de gestación. Y la ganancia de peso vivo va a tener que ver con la capacidad de dar leche de la vaca, con la nutrición del ternero, el pasto y un montón de otras cuestiones ahí, con la duración de la lactancia principalmente, ¿no? Entonces, cuando juntamos esto con lo anterior, fíjense que en la curva siguiente, o sea, aún con una, digamos, la misma genética, misma habilidad materna, misma calidad de pasto, mismas ganancias de peso, esta curva de aparición versus esta curva de aparición, solamente por una cuestión de, digamos, en qué momento se fueron dando los nacimientos, esto estaría destetando en el orden de 165 kilos y esto estaría destetando en el orden de 144 kilos, ¿no? Y acá no se cambió la genética, no se cambió la nutrición, no se cambió nada, solamente lo que pasó es que se perdieron un montón de animales que nacieron en los primeros días de la aparición. Hay cuestiones relacionadas a la habilidad materna y a la lactancia, y acá hay 2 curvas de lactancia bien distintas, y en nuestro caso, por ahí no tanto en el de ustedes, donde todavía tiene una prevalencia muy grande de hacienda británica y los argentinos somos racistas, no se nos da por las cruzas y algunas cosas que van en esa dirección, pero hay una dispersión genética bastante grande en la capacidad de dar leche de las vacas y sobre todo en las vacas por ahí con menos selección como las razas como Angus o como Hereford, ¿no? Sea tanto en el pico de lactancia como en la persistencia de la curva. El tema es que, bueno, si buscamos solamente peso al destete por la curva de lactancia y por la producción de leche de la vaca, vamos a estar poniendo en riesgo la preñez. Fíjense, quería mostrarles un dato haciendo referencia a esto que les contaba recién. Esto es las evoluciones genéticas del rodeo Angus americano. Fíjense que lo que es peso al nacer prácticamente no ha cambiado desde el 72 al 2019. El peso al destete, que es la curva naranja, va creciendo. La leche prácticamente creció un poquito, después se estabilizó, y sí está creciendo y están seleccionando sobre todo por animales con mayor peso al año, ¿no? Pero estas son un poco las tendencias genéticas que van en esa dirección. Finalmente, para cerrar el tema del sistema de producción, quería contarles, dejarles 2 o 3 conceptos. Esto fue un aprendizaje que tuve alguna vez con un par de pasantes que eran alemanes, que lo estuve haciendo un trabajo preprofesional en un campo que administraba y en el cual vivía en Santiago del Estero, que fue con el cual me vine a vivir al norte, y después me quedé. Donde me contaba cuál era el sistema modal de Alemania y que está basado en este animalito de acá, que es esta cosa rara,
que esto es la cruza entre Simmental y Holstein, ¿no? Y son sistemas doble propósito, donde esta vaca son vacas de frame relativamente grandes, productoras de leche y de carne, donde terminan básicamente de crecer a los 4 años. Y lo que me decía es, nosotros le damos servicio a la vaquillona a los 18 meses, ahí entra en el sistema de producción, le sacamos el ternero mientras va produciendo leche. Y normalmente entre la segunda y la tercera lactancia la descartamos, o sea, le sacamos 2 terneros. Y este sistema, cuando a mí me pareció raro al principio, con mi ideología y mi paradigma, ¿no? Lo que estábamos contando antes. Sin embargo, cuando empezamos a ver las eficiencias de este sistema y empezar a ver cómo se comportan los sistemas en función al porcentaje de destete y la vida útil de la vaca, tienen este comportamiento de acá bastante raro, en este caso hablando de producción de carne cada 100 vacas. Entonces, lo que quería mostrarles con esto básicamente son 2 o 3 cositas. El primero es hablando de sistemas que descartan pocas vacas o que retienen vacas, muchas vacas de mucha edad, o sea que las vacas persisten en el rodeo mucho tiempo, en este caso 8 o 10 años, fíjense, lo primero que pasa es que la producción de carne más o menos se maximiza en el orden del 75% de destete, no en el 90 o en el 95. Y si las vacas las descartan a los 2 años, ¿sí? La producción de carne sigue creciendo. Lo que está pasando acá, de forma enmascarada, es que a medida que desteto más y que retengo más vacas, lo que estoy haciendo es envejecer el rodeo y tener más cantidad de animales que no están creciendo, que están en su plató de curva de crecimiento. Y cuanto me voy digamos, a mayores niveles de reposición y descarto las vacas más temprano, en realidad lo que estoy haciendo es al contrario, estoy haciendo una invernada o una recría enmascarada. Y en este caso, en estos sistemas, que son 100% estabulados, lo que terminaba pasando es que básicamente era una invernada de vacas a la cual, entre tanto la iban invernando, le sacaban 2 o 3 terneros y 2 o 3 lactancias, ¿no? No sé, Peña, si querés que cortemos 2 minutos a hacer alguna Yo pregunta. ya tengo un par de preguntas que las he ido sintetizando. Bueno. Yo preferiría hacerlas al final porque va a estar muy rico, muy disruptivo el señor acá. Así que prepárate. Sí. Bueno. No, es una manera de decir, José, no te no. imaginas la tensión que están teniendo. Bueno, me alegro. Gestión de procesos. Acá hay otras cuestiones que están pasando y que tienen que ver con la posibilidad de las tecnologías digitales y la electrónica, que no son nuevas, muchas de estas. Yo les voy a hablar de una que es bastante vieja, que ya tiene como 30 años, pero que todavía en Argentina tiene muy bajo nivel de adopción. Y básicamente para nosotros esto está implicando que es un pasito, la puerta de entrada a lo que es la digitalización de la ganadería y el ingreso a Big Data, ¿no? En este caso, la tecnología para nosotros esta, que es muy simple, que es la caravana electrónica y los sistemas de soporte de la caravana electrónica, hace un tiempo que por lo menos en nuestras administraciones, con Antonio, mi socio, con quien administramos algunos campos de terceros, que normalmente son accionistas que no viven en el campo, que están lejos, en Buenos Aires o en el exterior, decidimos no transar con esto, decir, bueno, esto es nuestro punto de partida. ¿Por qué? Porque el seguimiento individual de todo el rodeo nos permite ser auditables y transparentes, que eso es base cuando uno maneja recursos que no son propios, y el para qué, más allá del por qué, el para qué hacerlo, es básicamente para gestionar el negocio en otro nivel, a nivel de individuo, y sobre todo
con una cantidad de datos que después se transforman en información que me permiten ir aprendiendo el sistema y tomar decisiones, ¿no? Este es uno de los sistemas básicamente típico, acá las barras de carga con la balanza montados en el cajón de la herramienta, el cabezal, en este caso es una de las marcas. Hay dos básicamente hoy trabajando que funcionan, que son TrueTest y Gallagher, el colector de datos, bastón y demás, ¿no? Contarles 2 o 3 aprendizajes desde que empezamos con esto hasta la actualidad, que también van un poco en sentido contrario de muchas de las tecnologías, procesos o hábitos, usos y costumbres que hoy se promueven. Lo primero que quería contarles un poco es esto, ¿no? ¿Por qué esto, la digitalización, es un poco la entrada a Big Data? Les voy a contar algunos casos, o un caso en particular, de un campo en el cual hacemos una recría y terminación a corral de más o menos entre 4 y 6.000 novillos por año. Y donde se hace un cierre de gestión, un cierre contable de gestión e inventarios cada 3 meses para reportar a los accionistas. O sea que de mínima todos los animales tienen de 4 a 6 pesadas por ciclo, por 6 son 26.000 datos por lo menos de pesadas para gestionar todos los años. En 4 o 5 años la cantidad de información que se saca de ahí y cómo manejar esos números y encontrar el conocimiento de ahí se hace bastante complejo. Eso básicamente requiere algunas herramientas como manejo de base de datos y algunas herramientas de análisis de información referidas a cosas parecidas a modelos de datos como Power BI o trabajando con programas estadísticos como R o lo que sea. Entonces, y básicamente el circuito es tomar datos, colectar los datos del campo, generar la información, analizarla para obtener el conocimiento. Ese conocimiento sirve si lo aplicamos en decisiones y a partir de ahí accionar sobre el sistema. Más o menos lo que les contaba, este es el sistema de producción de este campo. El último tiempo la parte de corral se suprimió porque teníamos mejor negocio vendiendo la recría pesada que metiéndolo en el corral, pero más o menos esto es lo que les contaba, ¿no? La cantidad de pesadas en el ingreso, al ingreso de lo que sería la estación de pasto diferidos, la estación seca en el campo, cuando empieza a llover, que esto sería también, más o menos coincide con la primera vacuna de aftosa, con la segunda vacuna de aftosa, con el cierre de diciembre, con la otra vacuna de aftosa, entonces con todas estas pasadas por la manga se va pesando todo. El primer aprendizaje fue, nosotros en este campo, básicamente el manejo son potreros muy grandes, con rodeos grandes, 4 parcelas, un rodeo, y acá teníamos, son potreros de 100, 100 y pico hectáreas, 80 hectáreas, donde manejamos tiempos de ocupación de entre 2 y 7 días, y tenemos el caso de esto que les cuento acá teníamos, esto fue hace 3 años, el rodeo 1, 5, 6 y 7, que teníamos un manejo determinado, que era mantener los tiempos de ocupación para que los animales coman bien, despuntar, y teníamos un rodeo más grande, que era el rodeo 8, que eran 1.300 y pico de novillos, que lo que estábamos usando era comer un poquito más abajo para que coman algo de la caña del gatón, para que no se nos encañe y no se nos pase, ¿no? Entonces tuvimos la pesada de diciembre y tuvimos la pesada de marzo. Lo que nos encontramos fue esto, que los rodeos, que fue el tratamiento, donde no comimos un poquito más abajo para evitar que se encañe el gatón, ganamos promedio 850 gramos, con un rango de variación entre 550 y 1,1 kg. Y el rodeo 8, que fue donde hicimos ese manejo, ganamos 580 gramos con una variación de entre 200 y 850 gramos. Hagan la cuenta, el costo de oportunidad contra el tratamiento, contra el resto, y suponiendo además que es un campo donde toda la productividad está concentrada en verano, donde en verano nunca falta
pasto y no tiene sentido restringir los animales y tampoco tiene sentido hacerlos comer hasta abajo, un montón de cosas. Para nosotros en ese trimestre un poquito tuvo un costo de oportunidad de 30 toneladas de peso vivo. Al precio de ese momento era prácticamente el valor de 2 camionetas 0 kilómetros, ¿no? Solamente por tratar de que el gato no se nos encañara. Esto, si lo veíamos en el campo, no hubiésemos notado jamás la diferencia a ojo, ¿no? Bueno, este fue uno de los aprendizajes. Otro de los aprendizajes, les voy a contar algo también de algo que me cambió bastante la cabeza, fue un viaje de trabajo en el cual estuve unos 15 días en Australia, en distintos lugares, haciendo distintas cosas. Y una de las cosas que vimos recorriendo feedlots es que los animales siempre se cargan bien comidos. Cuando pregunté con eso, digo, ¿cómo que no acá si el camionero le carga los animales sin ayuno y estabas negociando el desbaste y toda una franela importante? Y acá te dice el flaco, dice, no, acá jamás restringimos o hacemos ayunar un animal antes de cargarlo. Primero eso te genera, genera pérdida primero pérdida de glucosa en sangre, pérdida de calidad de carne, pérdida en lo que es después rendimiento en res, y sobre todo afecta lo que es calidad de res. Entonces, básicamente lo que hicimos a partir de eso fue probar a ver qué nos pasaba, y acá testeamos casi 5.000 animales en un grupo y 5.000 animales en el otro, con y sin ayuno previo, y básicamente lo que comprobamos fue eso, ¿no? Que los animales que tuvieron ayuno previo, fíjense, o sea, las distancias a la planta más o menos las mismas, peso vivo promedio, y la merma campo-planta, en los animales que tuvieron ayuno previo fue casi 2 puntos de diferencia contra los que no tuvieron ayuno previo. Y esos 2 puntos de rendimiento se ven solamente contra el peso de origen, contra el campo. En el gancho no se ven. Y si vemos el rendimiento en planta, por ahí no cambia tanto, pero esos 2 puntos, eso es deshidratación y es pérdida de tejidos y hay un montón de cosas que nadie cobró, ¿no? Y fue bastante plata. Este fue otro de los aprendizajes también al producto de un sistema de gestión un poquito más. Y fueron, en este caso también, para esta cantidad de animales, otros 30.000 kilos. Otro de los aprendizajes fue, bueno, entender la diferencia muy grande de desempeño por origen, por sexo, misma categoría, misma compra, misma raza, ganancias de peso vivo promedio en todo el ciclo de 300 o 400 gramos de diferencia, de acuerdo a quién fue el que crió el ternero. Y el último aprendizaje fue, como no... en la última compra nos llegaron muchísimos animales enteros y decidimos castrarlos en pleno invierno sobre pasto diferido, con el cierre y todo lo demás, y eso también significó prácticamente sobre ese rodeo 2 meses sin ganancia de peso, ¿no? Esto lo voy a pasar. Algunos rescates de ideas de esto, yo creo que hay muchísimo para mejorar en lo que es gestión de procesos en ganadería. Creo que entre lo que tenemos arraigado como costumbre, lo que tenemos como aprendizajes y un montón de cosas que yo siempre en esto me parece, digamos, hago una correlación o un ejemplo con lo que es lo que son, por ejemplo, los modelos de nutrición, ¿no? Hay libros enteros de nutrición en el cual se ajustan curvas de requerimientos metabólicos, de mantenimiento, de ganancia, de lactación, de lo que sea, y cuando ven la cantidad de animales con los cuales se ajustaron esos modelos, muchas veces son 20, 30 animales. Con errores bastante grandes o con R cuadrado bastante bajos. Hoy todo esto nos da la posibilidad de cambiar los modelos de aprendizaje, de que el campo sea un lugar en el cual se pueda aprender tanto o más y con un conocimiento más confiable que muchos de los libros con los cuales veníamos estudiando hasta ahora. Y bueno, de eso lo mejor está por venir. El último punto
tiene que ver con la gestión de equipos de alto rendimiento en ganadería, ¿no? Y cuando, justo esto es una discusión que tuvimos ayer en la mesa técnica ganadera de CREA y realizando algunos trabajos sobre los equipos de trabajo y sobre cuestiones de bienestar de la gente y desempeño y un montón de cosas. Quería contarles alguna experiencia también que estamos haciendo al respecto, que tiene que ver con cambiar el modelo de equipo, ¿no? Cuando uno habla de equipos de ganadería y equipos de trabajo en ganadería, lo primero que se nos ocurre, que se viene en la cabeza, es este modelo, ¿no? El modelo del gaucho de a caballo, si es muy gaucho mejor, y si tiene un buen caballo mucho mejor, y si sabe enlazar mejor todavía, y si maltrata un poco la hacienda en el embudo de la manga con el caballo, mejor todavía porque es más gaucho todavía. Entonces, pero después nos quejamos de muchos de los efectos adversos, o que de esta gente ya no se consigue, o que ya no hay gente de a caballo, no hay gente que le guste trabajar en ganadería, y un montón de cosas de las cuales por ahí nos quejamos más de lo que nos ocupamos, ¿no? Esto es lo que les decía, este señor que está acá, que se llama Ricardo Mazzola, que es argentino y que hizo una maestría en administración en agronegocios en la UBA y se fue a vivir a Australia y administraba este feedlot que se llama Bindale Beef. Estuvimos de visita unos días también ahí. Eh, lo que pudimos ver y lo vimos como forma casi constante en casi todos los campos, un altísimo nivel de profesionales, en este caso prácticamente más del 90% del personal operativo del campo, en este caso en un filo de 25.000 cabezas instantáneas, eran profesionales y el 50% eran mujeres. Y la verdad es que me sorprendió bastante porque me pegó bastante en mi paradigma y en mi ideología respecto de cómo debía ser un equipo de trabajo en ganadería de carne. Y bueno, a partir de esto empezamos a trabajar a ver si podíamos hacer algo parecido, ¿no? Y esto que les muestro acá justamente es uno de los equipos de trabajo donde, en este caso, estas personas que estaban acá, que acaban de desarmar y arreglar toda la transmisión, en este caso la caja de mando del mixer, que son 5 de algunos de los operarios, que ahora les cuento cómo está armado esto. De esos 5, estos 3 de acá, este es agrónomo, este es zootecnista y este veterinario. Y además de esto, este que está acá es el mixero, este que está acá es el palero y el encargado de la alimentación del corral, este es el responsable de campo de ese campo, este es el responsable de agricultura, ¿no? Y en esto para nosotros fue, el cambio era cambiar el esquema de primero pensar justamente una organización típica más vertical o típica de estancia, como en la que me tocó trabajar alguna vez. En ese caso, la metodología era a las 7 de la mañana se toca la campana y todo el mundo tiene que estar ahí para esperar las órdenes. Yo vivía en el campo, pero si algún día tenía que viajar porque había nacido alguno de mis hijos o porque me enfermaba, por lo que sea, nadie sabía lo que tenía que hacer y nadie salía a trabajar porque estaban todos esperando las órdenes. Y en lugar de eso, empezar a implementar modelos donde lo importante no es quién manda a quién o quién da las órdenes, sino quién hace qué y quién se hace cargo de los problemas o de las responsabilidades. Y así terminó siendo el equipo de este campo, donde empezamos a incorporar mujeres despacito, y donde prácticamente, salvo esas 2 personas que les mostraba ahí, que son operarios, salvo ellos 2 que no son profesionales, todo el resto son profesionales. Y básicamente el soporte de esto tiene que ver con cómo pensar esto, cómo hicimos que esto ande. Primero con mucho acompañamiento, por lo menos 2 o 3 días por semana, estando con ellos, siempre. Gestión basadas en objetivos y resultados específicos y acordados todas las semanas. Como les mostraba, información, mucho manejo de información para la toma de decisión y para la evaluación de resultados. Y esto también, al desarmar las jerarquías y al anular un poco
los egos y los escalafones, se hace mucho más foco en las responsabilidades y en los resultados, ¿no? Y funciona bastante mejor y el equipo funciona mucho mejor. Capacitación, claramente tener gente, digamos, tener profesionales y tener gente que le interesa seguir aprendiendo, claramente demanda capacitación y demanda desarrollo. Remuneraciones acordadas de forma equitativa y competitiva, esto es equitativa en lo interno y competitiva en lo externo. Claramente ese equipo de trabajo tiene un costo, si se quiere, diferente al que podría tener un equipo basado en peones generales. Condiciones de vivienda y comodidades lógicas para esta gente, que son básicamente las mismas que compartimos nosotros cuando vamos al campo. Y otra de las cosas que vimos que también genera crecimiento, bastante fidelización del equipo con las empresas, es al generar un entorno social diferente, estos chicos se quieren quedar ahí. O sea, tienen gente con la cual pueden hablar de las mismas cosas. Les divierte estar en el campo, les divierte vivir en el campo y los desafía tanto profesional como personalmente, ¿no? Entonces, bueno, esos eran 3 ejemplos disparadores que quería contarles. El primero relacionado a sistemas de producción y repensar algunas cosas que tenemos también bastante arraigadas. Lo segundo, esto de la tecnología, la digitalización y la gestión de procesos. Y lo tercero, que es uno de los puntos por ahí de queja permanente, el de no hay gente para trabajar en el campo. Y yo le puedo contar que en nuestra experiencia, cada vez que abrimos una búsqueda, tenemos no menos de 70, 80 currículums que nos llegan para este tipo de posiciones, no para gerente general, para mixero o para palero, ¿no? Así que bueno, eso era Muy todo. bien, José, muy amable. Tuviéramos presencial, sería un aplauso cerrado. Disfrutaría de ese mate. Yo estoy solo acá. Yo tomar mate tomo en compañía. Solo no puedo tomar mate. Es como que no sé, la veo a la Vicky que toma mate y yo, no sé, así estoy sin tomar mate, mira. Bueno, José, mira, le voy a pedir a Laura, iba a decir, a Mariela y a Victoria, que si hay alguna otra pregunta más mientras estemos en este intercambio, por favor la tomen. Yo he tomado 5 preguntas, en realidad de otras que han hecho, algunas tal cual y otras me he tomado el atrevimiento de hacer alguna síntesis. Así que, José, voy a empezar de lo más al principio de la conversación. Han ido saliendo en función de cómo fuiste hablando. Te voy a pedir desde ahí entonces. La primera pregunta, todas veo que son gente sureña la que te ha preguntado. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Por el tipo de pregunta. Pero a ver, dicen, en un sistema de servicio corto, de 75 días en vacas, por ejemplo, y 65 días en vaquillonas. Servicio natural, entiendo esto. Entiendo, ahí fue una interpretación mía. A lo mejor esto tiene una IATF y un repaso con toro. Pero lo cierto es que es un servicio corto, José, de esas características. En vacas 75 días y 65 en vaquillonas. ¿Sería una forma de conseguir una mayor tasa de destete? Entiendo que a igualdad de peso de destete, es decir, se ha focalizado en esta variable primera. No sé cuál es tu mirada, José. Sí, todo lo que tenga que ver con tener más parición en los primeros días de servicio, porque acá hay el otro tema para mí tiene que ver con esto, con entender que estas cosas son tecnologías como, eso, le pegué de costadito el tema de los pastoreos rotativos intensivos y todas esas cuestiones. Pero esto también, hoy se está poniendo de moda el tema de acortar los servicios. Pero yo acorto los servicios y no acorto los intervalos entre partos, no estoy logrando nada. Si acortar los servicios me genera más presión de selección y termino acortando los intervalos entre partos, a mismo peso de DSTT,
primero que yo creo que va a tener más peso de destete porque va a tener más cabeza de parición y lactancias o digamos... Sí, esa fue una interpretación mía, Juan. No decía eso la pregunta. Es probable, yo coincido con vos, que al hacer esto... Bien. Pero tiene que ver con acortar el intervalo entre partos, tiene que ver con entender si eso genera un acortamiento de los intervalos entre partos, sí, seguro. Y si centra la cabeza de parición, seguramente tenga otro efecto que se va a sumar al anterior. Bueno, si el que preguntó quiere alguna otra aclaración más, ábrame el micrófono y diga más. Yo por lo pronto voy a ir pasando a la otra pregunta. Esta es más larga, Juan. Vos, José, que diga, no, Juan. ¿Podría pensarse en un sistema aquí en la Argentina que entore el 100% de vaquillonas, escuchá, y se quede con un 20% de reposición para atender el rodeo, interpreto yo, la reposición de rodeo? El 80% restante, lo que vos enteraste, hacerle un destete anticipado y luego engordarlas, ¿sería una forma de imitar a los alemanes? Entiendo que es por... ¿Viste eso que mostraste del sistema alemán que tenían? Sí. Yo creo que el sistema alemán se basa en 2 o 3 pilares que por ahí alguno de esos no se está... digamos, creo que sí, que va en esa dirección, pero creo que se queda a mitad de camino, ¿no? Porque en el otro, justamente, lo que tiene es un animal que lo mantiene en el rodeo hasta que deja de crecer. Entonces siempre está produciendo carne, ¿no? Esa vaca que yo le mostré ahí, esa vaca se va a descarte con 850, 900 kilos. Entonces, así como estaba y habiéndole sacado leche. Entonces, creo que sí, creo que se puede ir en esa línea. Creo que eso sería una invernada de hembras, en la cual entre medio de la invernada se le saca un ternero. Que está bien, va en esa dirección, ¿no? Yo creo que te han preguntado eso, José, porque hace poquito me podrían ayudar mis compañeras, pero creo que hace un viernes, el viernes pasado creo que fue, hicimos un práctico, una visita virtual al sistema de Carlos de Ocampo, del CREA Río Quinto, no sé si lo conocés, y él nos mostró una cosa parecida a esta, ¿no es cierto?, que inclusive son vaquillonas que las retiraba del corral, les daba este servicio, las hacía parir, y después del destete las volvía de vuelta con entores de 15 meses. Pero como vos decís, posiblemente todavía queda por cortar, ¿te entiendo así bien? Que queda por hacer todavía, es decir, supuestamente sí, seguirla hasta el segundo servicio y volver y hacer eso después. Claro, pero eso también va a depender. Si estoy en un sistema de esos tan intensivo, primero no me va a importar la fecha de parición porque está desacoplado de la producción de pasto. Y segundo, si lo que va a estar comiendo es dieta de corral o mucho suplemento, debería por ahí pensar en hasta cambiar el frame. Llevar a un animal más grande, cosa de que todo el proceso se vaya haciendo, cuando yo cargue ese animal, o sea, que no sea una vaquillona que se me engordó con 360 y está toda grasa 2, sino que sea un animal que pueda ir a un destino, o por lo menos que tenga más peso y que siga creciendo. Hoy, en la situación actual de Argentina, con las exportaciones cerradas, eso parece un poquito complicado, no pensar fuera del mercado interno, pero bueno, creo que se podría hacer algo todavía y subirle un par de escalones. Sí, llegar a meternos con la vaca lechera, que a mí no me gusta mucho la vaca lechera. Sí, José. Bueno, ahora me atrevo a hacerte una pregunta yo, con permiso de todos los asistentes. Estas dos cosas que nos estuviste contando, de la tasa de destete, fundamentalmente, ¿lo has pensado tendría alguna restricción en la medida que nos vamos a zonas más subhúmedas o semiáridas? O esto también se puede pensar en un campo en Santiago, en el sur de San Luis, en Frías, en San Rafael, suponete, no solo en la pampa húmeda. Estoy loco yo, Juan, esto es vale para esta conversación Esto que nos has vale, hecho, vale.
Esto vale, El esto intervalo vale entre no partos, solamente digamos, el intervalo entre partos, concretamente, ¿vale el para intervalo que entre para una vaca que partos. está en La Rioja como una vaca que está en Balcarce? Claro, después las restricciones ambientales pondrán, pero pondrán el límite. El tema es en esto empezar a incorporar algún concepto distinto, como es la tasa de destete, pensándolo en unidad de tiempo. Yo tengo 2 o 3 ejemplos ahí que me pasa también, o me pasaba, sobre todo yendo al litoral, este, eh, muchas veces me pasa, o sea, provincias como Corrientes con 48% de relación ternero-vaca a nivel de provincia y con condiciones bastante complejas, donde la conversación era que, bueno, los índices productivos o reproductivos del rodeo estaban en el orden del 80-85% de destete, ¿no? Entonces, claro, pero cuando vos veías, yéndonos al otro extremo, ese 85% de destete lo lograban casi en 20 meses. Con un periodo de servicio de entre, dice, no, nosotros tenemos servicio estacionado, damos 2 servicios, uno de 3 y otro de 5 meses, o sea, dan 8 meses al año de servicio. Entonces, y después los destetes van saliendo. Entonces, y entre medio las vacas que quedaron vacías van volviendo a entrar y entonces ya no se sabe cuál es la tasa real de destete, porque en realidad el Claro. porcentaje de destete cada tanto hace un corte. Y la realidad es que la tasa de destete está en el 50%, el 60% máximo. Y siendo Santiago, a mí lo que me pasaba, que me empecé manejando un rodeo bastante grande, que era en el campo que les contaba donde yo me fui a vivir ahí. Este era un rodeo donde sobre prácticamente 6.000 vacas de cría, donde se estaba haciendo un proceso de absorción con una raza sudafricana que se llama Bosmara, que tenía cabaña y todo lo demás. Nosotros hacíamos control de partos de todo el rodeo, entonces tenía la fecha de parición de todas las vacas. Y cuando empecé a mirar estas cosas, porque estas cosas yo las había visto en la literatura, encontraba vacas que mantenían intervalos entre partos en el orden de 300 y pico de días y otras vacas que se iban a 400. Y siempre estaba la excusa de alargar un poquito el servicio o de lo que sea, que esto no me lo contó nadie, lo vimos ahí. Y el primer, digamos, la primera alarma que me sonó en esto era, pucha, estamos en un proceso de absorción donde lo que me interesa son digamos, las nuevas generaciones, porque son las que tienen más mérito genético, y eso, en teoría, si vamos haciendo bien las cosas en genética y estamos acortando el intervalo entre partos o el intervalo generacional, el diferencial de progreso genético también se incrementa. En este caso, lo que me interesaba eran las cruzas más avanzadas, y lo que me pasaba era que al segundo o tercer servicio, las categorías más nuevas iban saliendo del rodeo porque iban quedando vacías, y estaban teniendo intervalos entre partos de 380 a 400 días. Entonces, estaban el primer servicio, el segundo servicio, el tercer servicio y el cuarto servicio se me iban del rodeo. Y si no, las tenía que perdonar. Entonces digo, che, acá hay que hacer algo distinto. Y justamente empezamos a trabajar para llevar el intervalo entre partos y llevar la cabeza de parición a otro lugar. Cambiamos por ahí cosas de manejo y todo lo demás. Pero, digamos, sí es recontra válido y es válido en todo lado. Perfecto. Tercera, dice, no me queda clara la conclusión del trabajo de líderes y seguidores en Gatton. ¿Con alfalfa pasaría lo mismo? Me parece que son 2 preguntas. No sé cómo lo veo. La primera es, no me quedó claro, ¿podrías repetir de vuelta tu conclusión de haber hecho líderes y seguidores? Sí. Mi conclusión, ojo que no fue líderes y seguidores, no fue todo el tiempo, fue sino que hubo un rodeo que lo hacíamos pastorear un poquito más abajo. Perdón. Entonces, no solamente era una cuestión de... Perdón, parate, que esto es una cosa valiosa. Viste que vos mostraste un grupo de lotes que comían, rodeos que comían una determinada altura de pastoreo. Y después mostraste el rodeo 8, que eran 1.300 bichos que comían más abajo, pero no es donde habían comido los otros. No, era que los dejábamos un día o 2 días más en la parcela para que coman un poco más abajo. Perfecto. Digamos, el consumo tiene que ver con la disponibilidad. Y muchas veces
con la disponibilidad y con la asignación. Entonces, presionar a comer más abajo siempre implica restringir consumo y restringir ganancia de peso. Cuando lo que estamos comiendo tiene 80% de digestibilidad, eso no se nota tanto, pero cuando lo que estamos comiendo tiene 55, 58, 60% de digestibilidad, restringir el consumo tiene un impacto fenomenal en la ganancia de peso. Ahí están los En este caso fue 29.000 kilos. Ahí están los 29.000 kilos que Ahí dijiste están vos. los 29.000 kilos, pero claro, pero si hubiese sido vacas, hubiese sido 20 puntos de preñez. Claro. La diferencia. ¿Sí? Entonces, esa es la primera conclusión. Y si vamos a alfalfa, eso tiene dos efectos. El primero es que alfalfa, para empezar, tenemos mucho más concentración energética, con lo cual, con una leve restricción al consumo, por ahí estamos cubriendo los requerimientos nutricionales, que en este caso no. Y el otro tema es que el hábito, si se quiere, de refoliación de la alfalfa es completamente distinto, donde en este caso lo que nosotros necesitamos es básicamente mantener mucha área foliar verde, mantener el suelo cubierto para que no haya pérdida de agua por evaporación, y por ahí armar los circuitos de pastoreo con tiempos de ocupación menores, despuntando, y volver a los 15 o 20 días en lugar de dejar descansos más largos que no tienen sentido en este lugar. Al menos. Eso sería... Claro, perfecto. Muy bien. Cuarta pregunta. No sé si hay alguna, Vicky o Mariela, si hay alguna pregunta más. Yo no estoy mirando el chat ahora. La cuarta. Tiene que ver con una pregunta con los equipos de trabajo en ganadería. Dice, el esquema propuesto de equipo de trabajo, ¿qué lugar tienen las relaciones humanas en todo esto? ¿Se da tiempo a estrechar vínculos? Sí, todo el tiempo, porque además la gran parte digamos, la gran mayoría del equipo vive en el campo siempre, entonces, pero tiene que ver con una lógica de armado de equipo y de estructura de organización completamente distinta, donde no todos los dueños de campo te permiten o les parece que está bien. En este caso y en algún otro caso porque son gente que tiene otra visión de empresa o porque no son del sector. Entonces, lo primero que te pasa es decir, bueno, tenemos que comprar el tractor con la pala, el tractor para el mixer, lo que sea. El tractor no sé, el tractor nuevo vale $150.000. ¿A quién se lo vamos a dar? No solamente eso, sino lo otro, que es mucho peor. En este caso, no sé, ahí hay 3.000 animales encerrados, o sea, hay 200 millones de pesos en Hacienda. Y nosotros estamos poniendo en manos de ese equipo es quien tiene que llevar adelante eso. No tiene ningún sentido ahorrar costos en las personas que están todos los días generando resultados, sobre todo en estos sistemas más intensivos. Entonces, eso es un poco la lógica de eso. Después, el estrechar vínculos, sí, para empezar, tenemos el salón de usos múltiples dentro del campo. Todavía no llegamos a armar los espacios de esparcimiento, pero sí, el equipo de trabajo es un equipo, manteniendo las distancias óptimas para que la relación siempre sea buena, pero claramente convivimos ahí. Otra, ahí al toque, estas tres están medias relacionadas, José, porque bien disruptivo ha sido. A ver, ¿hay un esquema de premio y castigo en este sistema? Castigos Porque nunca. se ve que en la transparencia decía algo del sueldo y yo no recuerdo bien, pero te hago tal cual la pregunta. ¿Hay un esquema de premios y castigos? Castigos Así dice nunca. la pregunta, no sé. Sí. Castigo nunca, porque digamos, el castigo es el premio digamos, es el premio al querer equivocarse, ¿no? Un premio mal dado, pero al querer equivocarse. Y el único que se equivoca es el que quiere aprender y el que quiere hacer. El que no quiere, o sea, castigar, digamos, ahora, a ver, si no hay nada de mala fe, si es un error, si es lo que sea,
obviamente no hace falta ni que se marque, o sea, eso salta solo y cada uno reconoce su falta de cumplimiento. Entonces, ¿por qué? Porque está bien acordado cuál es el nivel de, digamos, el acuerdo de satisfacción, es decir, tu responsabilidad, tu tarea, tu logro, lo que vos tenés que lograr de acá a la semana que viene, lo que hay que hacer, se cumplió, no se cumplió, y que vos tenías un compromiso asumido con todo el equipo que vos ibas a hacer esto. Entonces, no hace falta que nadie diga nada. Ya en la próxima reunión de planificación, cuando se reparten las responsabilidades y tareas de la próxima semana, ya queda ahí. Y castigar al que se equivoca es matar la creatividad, y es matar la innovación, y es matar la posibilidad de que el equipo crezca, ¿no? Es la mejor manera de que nadie quiera hacer nada. Entonces, y después premios, siempre hay premios sobre lo acordado. Y el premio mayor en esto, para nosotros, es primero digamos, la invitación a participar del negocio de la empresa, que eso sería el más alto, ¿no? Pero después premios siempre los hay. No, son una base acordada y acordada con todos de la misma manera, ¿no? Perfecto, perfecto. La vida de otra. Me ha quedado una Sí. colgada de sistemas. Por ser prolijo me salió. Así que te voy a hacer esta que tiene que ver con los equipos. Dale. Y después te voy a tener que hacer. Mira, la vida de un profesional joven en un sistema, en este sistema, está desafiado a estudiar. ¿No corre riesgo de apionarse? La palabra apionarse debe ser temor a que se embrutezca, ¿viste? Se me ocurre un joven profesional, se recibe acá en Río Cuarto, va con todas las ganas, suponete que va a Santiago, lo ponen de encargado de sección de un field, que interactúa con otro personal y de repente se empieza a olvidar de las cosas, eso es lo que se empieza a parecer a los... A ver, eso es lo que, vuelvo a decir, todo es interpretación mía, está José. Eso es lo que creo que está preguntando. No, te puedo contar casos de evolución profesional en la cual chicos que entraron siendo chicos a trabajar en estos sistemas con nosotros, y a los 3, 4 años se van, algunos se van y está bien que se vayan y no nos preocupa, porque son los ciclos. Algunos prefieren quedarse, hacer un camino diferente, pero otros no, tienen otra oportunidad, y es lo mejor que nos puede pasar, que todos quieran trabajar con nosotros y después de ahí que se les amplíen las oportunidades. Entonces, y algunos de ellos terminan volviendo a la universidad y saben muchísimo más de la materia de lo que saben los docentes que le dieron clase. Nos pasó con alguno de la Universidad de Tucumán, ejemplo. Entonces, no, para nada, porque además el techo a ese crecimiento también lo ponemos nosotros, y no está bajito, para nada. Por supuesto, ahí está No. el desafío. Yo creo que también, y me meto, José, enriquezco, si te parece, también está en la actitud de uno, ¿no es cierto? En si percibe que se está apionando a hacer algo, pero también es una condición media facilonga dejar de que no desafiarse, ¿no? No desafiar y desafiarse. No hay, acá, por ejemplo, no sé, el corral todos los días se hace de cuánto alimento se descargó por corral, cómo vienen las curvas de consumo. Una vez por semana se actualizan todas las órdenes de trabajo en el sistema de gestión para sacar los consumos de los stocks. Están los protocolos de carga y descarga de Hacienda. O sea, hay mucho manejo de información, hay mucho análisis de gestión permanente. No hay chances, o sea, los desafíos del sistema son tan altos que hoy, digamos, hoy por hoy no hay chance. Y cuando empezamos a encontrar límites, que todavía hasta ahora no hemos encontrado, pero
seguramente cuando empecemos a encontrar límites vamos a tener que pedir ayuda de alguien que nos venga a traer desafíos nuevos. Bueno, última, José, no sé si las eso chicas tienen otra. Última, justo son las 1:15, estamos llegando. Dice, esta también tiene que ver seguramente con un práctico que tuvimos visitando un sistema acá. Dice, especializar un sistema de vientres adultos, o sea, animales que no crecen. Y en otro campo, donde está la vaquillona de primer y segundo servicio, ¿sería una forma de acercarse a lo que usted dice o dijo? Yo creo que no, porque el sistema, a ver, con el primero probablemente sí, pero el segundo al revés, con el de la vaquillona, con el de vientres adultos, vamos a estar en un sistema en el cual un montón de hacienda que no gana peso, que lo único que va a producir son terneros, que tenemos que tener muy bien afinado el tema de la cría, y que ese sistema va a depender exclusivamente de que de la productividad de ese rodeo, del valor del ternero, del valor de la vaca de refugo y principalmente hoy en Argentina del costo del alquiler y o del costo de oportunidad de esa tierra. Que es el gran drama de la gran mayoría de los sistemas de cría. Los sistemas de cría empiezan a evolucionar hacia otros lugares porque hoy prácticamente en ningún lugar del país los rodeos de cría pueden pagar un alquiler de la tierra. Ni en Pampa Húmeda ni en Santiago del Este. No sé cómo está ahí Río Cuarto, San Luis, Imagínate. pero por lo que vi la última vez que estuve, la van corriendo con el maíz a la vaca. Entonces, es un gran desafío. Por eso, digamos, hay sistemas o hay gente que empieza a pensar en otros sistemas que van por este lado, de descartar vacas más temprana, de hacer este tipo de cosas, de empezar a suplementar. Entonces, cuando empiezan a suplementar, cómo le saco más productividad al sistema. Ahora, si yo tengo, vos hablabas de, no sé si de Alvear o de San Rafael, que alguna vez trabajé también por esa zona, cerquita de Alvear, en un campo que tenía 84.000 hectáreas y había 30 hectáreas por vaca y la tierra no valía nada. Y bueno, claramente ahí un sistema de cría con un nivel muy básico de producción, si la tierra tiene muy poco costo de oportunidad, es cuestión de que la vaca produzca más o menos bien. Ahora, si me vienen corriendo con la soja del maíz por detrás, o empiezo a dar silaje, o tengo que empezar a suplementar, ejemplo, que no nos vienen corriendo con la agricultura por detrás, pero todo el litoral, que es muy dependiente del destete precoz para lograr buenos índices reproductivos en los últimos años, con la relación entre el precio del ternero y el maíz, disponibilidad local de maíz, los sistemas esos se complicaron un montón. Entonces, justamente